Hola, buenas tardes. Digo, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Por qué? ¿Por qué? No pasa nada, no pasa nada. Espero que esta palabra os llene de gozo, que podamos pensar en ello. Voy a orar. Sí, Señor Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, Señor, porque, Señor, tú nos llenas, Señor, de gozo, Señor, de alegría, Padre, aún estando, Señor, en situaciones difíciles, Señor, tú estás con nosotros, Señor, y podemos, Señor, confiar en ti, Padre, y gracias, Señor, por tu palabra, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que hay poder en él, Señor, y que nos habla, Señor. Te pido hoy que tú me uses, Señor, aunque yo sea indigno, Señor, de ti, que tú me uses, Señor, para transmitir tu palabra, Señor, en nombre de Jesús, amén. En Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil. Esas ramas se juntan en un montoncico, y se les prende fuego. Son duras palabras, ¿no? ¿Qué querrá decir Jesús con esto? ¿Qué os viene a la mente con estas cosas? No sé, estas cosas a mí me chocan porque, es decir, aquí Jesús es amor, Jesús es gracia, Jesús es perdón. Jesús es ese Dios que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que en él crea no se pierda, ¿no? Es amor. ¿Cómo es posible que Jesús me esté diciendo estas cosas? Que el que no permanece en él es desechado como inútil, como rama inútil, y se seca. Yo cuando me convertí, las primeras veces, cuando estaba leyendo las primeras veces la Biblia, yo leí esta palabra y también me chocó. Yo dije, ostras, a mí me entró un afán de, madre mía, tengo que producir fruto, tengo que permanecer en él, porque si no, me van a desechar como un inútil y me van a quemar. No sé si eso os entra a vosotros. No sé si podéis pensar en ello. Y otra cosa que me chocó también es decir, a mí me habían hablado de que Jesús era todo amor, que era todo comprensión, que era mi amigo fiel, que Él me perdonaba, pero estas palabras como que no entraban en esa visión que yo tenía del carácter de Jesús, ¿no? Pero más adelante leí este pasaje que está en Mateo 21 y dice: por la mañana temprano, cuando Jesús volvía a la ciudad, sintió hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero únicamente encontró hojas. Entonces dijo a la higuera: que nunca más vuelvas a dar fruto. Y en aquel mismo instante se secó la higuera. Es decir, una mañana estaba Jesús, sintió hambre, estaba por ahí con los discípulos y de repente dice: ostras, tengo mucha hambre. Y ve ahí una higuera produce higos, creo, ¿no? Y va y dice: me apetecen unos higos. Y va, y ¿cuál es su sorpresa? Que la higuera no tenía fruto, no tenía higos. Entonces él se enfadó y dijo: me cachis en la mar que no hay frutos. ¿Por qué? Pero si tú eres un árbol, tienes que dar fruto, ¿por qué no tienes fruto? Entonces dice: me cachis en la mar, pues sécate ahora mismo. Y se secó y dicen los discípulos que se quedaron atónitos, ¿no? Dice: ostras, ¿qué ha pasado? Normalmente veían a Jesús, que Jesús hacía milagros de sanidad, venía un ciego a él llegaba con barro, y lo limpiaba y él veía, ¿no? O él fue el que levantó a Lázaro, ¿no?, de los muertos.
Él es el que muchas veces a los leprosos los sanaba, sanó a 10 leprosos. Es decir, a todo el que se acercaba a él los sanaba, era bueno. Pero entonces, aquí vemos un milagro que es de destrucción, ¿no? Porque ahí la rama ya no dio más fruto, yo creo. Esa rama se secó ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese Jesús que es bueno, que es amor? Pero de repente vemos esto y no sé, es como que nos choca, ¿no? Esa imagen de Jesús, verlo enfadado. Pero esto también tiene semejanza con lo que nos dice también en Juan. Es decir, nosotros somos esas ramas, esa higuera, y va Jesús y nos dice, el que no permanece en mí, el que no lleva fruto, es desechado, es cortado, separado en un montón, como rama inútil, como un inútil, y le prende fuego, se quema, arde. No sé, cosas, es que ahí me choca ver a Jesús así, de esa manera. Es que claro, a lo mejor, ¿qué piensa Jesús de eso? Pues a lo mejor él ve que la rama, el higo, la higuera, está hecha para hacer fruto. Entonces, a lo mismo que nosotros, si viera a nosotros que estamos preparados también para dar fruto, para permanecer en él, pues él se enfada y dice, pues el que no lleva fruto es cortado, se juntan un montoncico y se le prende fuego. Se enfada, es como que se enfada, dice, pero si yo te he dado todo, tú tienes un potencial, tú puedes permanecer en mí, puedes dar fruto, pero llego a ti, entonces como no tienes fruto, pues lo mismo, te recojo y te prendo fuego. No sé, ¿no? Si ahora mismo, por ejemplo, entrara Jesús por aquí con hambre, quiere higos y se acerca, yo qué sé, se acerca Juan, ¿qué le diría a Juan? Tú tendrías, sí, toma, yo tengo frutos, toma todo lo que quiera. Por el contrario, ¿qué te diría? Te diría, pues como no tienes frutos, te secas y no puedes dar más frutos. Y eres separado en un montoncico. Entonces va Jesús y le pregunta, yo qué sé, a David. Y David a lo mejor sí que tiene frutos o no tiene frutos. Si no tiene frutos, pues ya sabes, te separan un montoncico y con un montoncico con Juan y te prende fuego. ¿Estás llevando fruto en tu vida? Hoy mismo puedes mirar hacia atrás, puedes mirarte a ti mismo y puedes preguntarte, ¿estoy llevando fruto? ¿Estás permaneciendo en Dios? ¿Estás permaneciendo en Jesús? Porque ya sabes que si no permaneces, te separa como una rama inútil. Pero te puedes preguntar eso. Y más aún, ¿sabes qué es llevar fruto? ¿Sabes qué es permanecer en Jesús? Algunos sugieren que llevar fruto se refiere a los dones espirituales, ¿no? El llevar almas a Cristo, el llevar que uno hable y se conviertan miles, que llevar el poder de Dios, ¿no? Hacer milagros, que esos son los que dan fruto. Que uno abra la boca y de repente caiga el Espíritu Santo y que todo el mundo empiece a llorar, o que a lo mejor como Jesús, Él pueda multiplicar los alimentos o multiplicar los frutos, Pero en realidad Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros y en tu nombre hicimos esto y lo otro? Pero en realidad Jesús a esos les dijo, sin embargo, a esos les dijo que nunca te conocí. Que a lo mejor Dios puede usarnos en determinados momentos, pero eso no significa que estemos llevando fruto, que a lo mejor eso no significa que permanezcamos en Dios. Dice en Juan 10 que permanezcamos en el amor de Jesús. Si obedecemos sus mandamientos, permanecemos en su amor, así como Él obedece los mandamientos de su Padre y permanece en su amor. Permanecer en Jesús es permanecer en el amor. ¿Y cómo permanecemos en el amor de Jesús? Obedeciendo sus mandamientos, ya lo dice aquí. Si no quieres ser desechado como una rama inútil, ¿qué es lo que tienes que hacer? Permanecer en Jesús. Y para permanecer en Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Si quieres llevar fruto, tienes que permanecer en Jesús. Y para permanecer en Jesús, tienes que permanecer en su amor. Y para permanecer en su amor, tienes que obedecer sus mandamientos.
Para caminar como Jesús caminó, tenemos que obedecer sus mandamientos. Para andar como Jesús anduvo, tenemos que obedecer sus mandamientos. Para llevar fruto, tenemos que obedecer sus mandamientos. Tú dirás, es que Harold, es que es muy difícil, es que a mí la carne me tiende a, a jugar, yo soy un chico y yo veo una mujer y es que se me van los ojos, o yo soy una chica y yo veo a uno y eso es pecar. No estamos obedeciendo los mandamientos. Si por ejemplo estamos mintiendo, y estamos llevando una práctica de mentir, no estamos obedeciendo sus mandamientos, por lo tanto, no estamos permaneciendo en Jesús, no estamos llevando fruto, por tanto, nos van a separar en un montoncico como ramas inútiles y nos va a prender fuego. En Mateo 6 dice, si miráis a una mujer o a un hombre y la deseáis en vuestro corazón, estáis pecando contra Dios. Entonces, por lo tanto, si miráis a una mujer o a un hombre y lo deseáis con ganas, que os cae la baba, pues no estáis permaneciendo, no estáis obedeciendo. Entonces no estamos permaneciendo en Jesús, por lo tanto Él nos va a llegar, nos va a separar en un montoncito y nos va a prender fuego. Es lo que dice la palabra, es lo que dice aquí. Si vosotros dice su palabra, honrar a vuestro padre y a tu madre. También dice, obedecer a vuestros padres. Si vosotros no obedecéis a vuestros padres, no estáis permaneciendo en Jesús. No estáis permaneciendo en su amor. Por lo tanto, ¿qué dice la palabra? Que el que no permanece en mí es separado como rama inútil y os prende fuego. Pero es lo que tú dices, es que, Harold, es muy difícil porque es que yo muchas veces yo intento, pero más que lo intento no puedo. Hay una cosa que se llama el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el poder del Espíritu Santo, yo creo en la fuerza que Él nos da. Yo creo que el que mora en nosotros es más fuerte y puede llevarnos y conducirnos y guiarnos. Dice su palabra que si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que venga otro abogado defensor, el Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Los que aceptan mis mandamientos son los que me obedecen. Los que me aman y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y los amaré y me manifestaré a ellos. Es decir, aquí es muy fácil. Si nosotros obedecemos los mandamientos, si nosotros obedecemos la palabra de Jesús, estamos amando a Jesús. Si amamos a Jesús, Él nos ama a nosotros y su Padre nos amará a nosotros. Y dice que Él se manifestará en nosotros. El Espíritu Santo se manifestará en nosotros. Pero tenemos que obedecer los mandamientos. Para que el Espíritu, es lo que dice aquí. Dice, si me obedecen mis mandamientos, yo le pediré al Padre que venga otro abogado defensor. El Espíritu Santo, cuando tenemos el Espíritu de Jesús, es el que nos ayuda a poder batallar contra los deseos de la carne. ¿Por qué necesitamos al Espíritu? Porque si andamos según el Espíritu, si andamos según Jesús, desearemos los deseos del Espíritu y no los deseos de la carne que van contra el Espíritu. Es decir, yo entre más ande con el Espíritu, voy a pelear contra los deseos de la carne. Entonces es una lucha, ya sé que es una lucha, pero imagínate que no tienes al Espíritu Santo. Entonces de repente, mira, este viene contra ti, ¿sabes? No sé si me gana la partida. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Madre mía, ahora creo que encaja todo. Yo empiezo a encajar. Si no permanezco en Jesús, si no obedezco sus mandamientos, ¿qué es lo que está gobernando en mí? Lo que está gobernando en mí son los deseos de la carne. Si no permanezco en Jesús, no tengo el Espíritu Santo. Entonces lo que gobierna en mí son los deseos de la carne. Los deseos de la carne es todo esto.
Los deseos de la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, enemistades, pleitos, celos, iras. Todo lo malo. Es decir, si no permanezco en Jesús, si no estoy llevando fruto, ¿qué es lo que hay en mí? Todo eso, los deseos de la carne. Entonces, con razón nos van a separar en un montoncito y nos van a prender fuego, porque lo dice aquí. Porque si no permanecemos en Jesús, si no tenemos al Espíritu Santo, lo que gobierna en nosotros es la carne. Y en tales cosas, los que hacen esto no heredarán en el reino de Dios. Los que hacen estas cosas son separados en un montoncito, les prenden fuego. Ahora me va cuadrando todo. Por ejemplo, si si Luis supuestamente se pelea con Samuel, es enemistad, es pleito. No está obedeciendo a Jesús, no está permaneciendo en Jesús. Por lo tanto, lo van a separar en un montoncito y le van a prender fuego. Es lo que dice la palabra. Si por el contrario Samuel tiene envidia de Juan, pues aquí dice que la envidia son los deseos de la carne. Si estoy con la carne, no estoy permaneciendo en Jesús. Por lo tanto, si no permanezco en Jesús, me van a separar en un montoncito, no estoy llevando fruto y me van a prender fuego. Si Claudia se enemista con Ana, ve, mira, ya se están peleando. No está permaneciendo en Jesús. Si por el contrario, Pablo tiene idolatría, ya sabemos que la idolatría no es un Dios, sino que tener algo por encima de Dios. Si Pablo lo único que está pensando es, cuando llegue a casa voy a echar un FIFA, luego me voy a conectar, le voy a decir a Luis que echemos un Warzone. Está desayunando y dice, ostras, tengo que pillarme el arma esta porque tengo que matarlo. Está teniendo una idolatría. Es decir, si está idolatrando, no está permaneciendo en Jesús. Como no está permaneciendo en Jesús, a él lo van a separar en un montoncito y ya llevamos un puñado de montoncicos. Disensiones, ¿qué son disensiones? A lo mejor es hacer grupitos, separar a alguien, no querer ir con alguien. Si Zulaima de repente no quiere ir con Adriana, está teniendo una disensión ahí. No está permaneciendo en Jesús, por lo tanto, no está teniendo una conducta que la van a separar, la van a juntar en un montoncito y la van a prender fuego. Es lo que dice la palabra. Homicidio, homicidio no creo que haya aquí. Pues es verdad, dice la palabra en Mateo 6 que cualquiera que se enfade contra alguien, sí, Mateo 6, el capítulo 6 está lo de, a ver si te crees que me subo yo aquí y digo, cualquiera que se enfade contra algo ya lo ha matado en su corazón, eso dice la palabra. Si yo me enfado con alguien, tengo ira con alguien, lo guardo en mí, tengo rencor ahí guardado, eso no es permanecer en Jesús. Por lo tanto, si no permanezco en Jesús, no estoy llevando fruto. Y si no estoy llevando fruto, un montoncico y lo dice ahí. Ahora todo me cuadra. Hubo una época atrás en donde, digamos que yo me sequé, ¿no? Entró en mí la incredulidad, entró en mí esa duda acerca de Dios y dejé de leer, dejé de orar y poco a poco estas cosas fueron entrando en mí. De repente veía lo que no tenía que ver, a mi vergüenza, estuve mirando pornografía y muchas cosas más. Había envidias en mi vida, habían disensiones, yo tenía más rencor en mi corazón. Y yo me estaba dando cuenta de cómo me sentía. Yo quería salir de ello, pero lo estaba haciendo equivocadamente, lo estaba haciendo en mis fuerzas. Yo decía, no tengo, pero claro, es que había algo en mí que me llevaba a eso. Por eso los entiendo. Cuando me decís, es que Harold, es que yo no puedo. Sí, yo te entiendo, pues claro que no puedes. Porque no estamos hechos para eso. Pero en esa lucha, yo le pedí a Dios, le rogué a Dios
Y Él hizo el milagro. Yo me arrepentí de eso. Y poco a poco, cada vez me arrepentía y me arrepentía y me arrepentía. Y Dios fue haciendo el milagro. Dice su palabra en Juan 15:7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Se refiere a eso, ¿no? Yo cuando me arrepentí, permanecí en Él, obedecí su palabra. Dice que tenemos que arrepentirnos. Y cada vez que le rogaba, también permanecía en Él. Entonces, Él fue haciendo el milagro. Él fue haciendo ese milagro donde yo me sentía seco, pero de repente ya tenía yo esas ganas otra vez, esa motivación, como que corrían ríos de agua viva dentro de mí. Como que esas ganas de buscarle, esas ganas de encontrarle, esas ganas de agradarle a Dios. Y todo eso fue gracias a Él. Dice su palabra que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Otra vez nos dice lo mismo. Y esto es un salmo, el Salmo 1, el más importante, el 1. ¿Cuál va a escribir? El 1, pues este. O sea, es el primero. Nos dice que seremos como árbol plantado si nos acercamos a Dios y permanecen sus palabras en nosotros, seremos como árbol plantado que da fruto en su tiempo. Y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Pero solo si estamos y permanecemos en su palabra. ¿Sabes? Nunca es tarde para arrepentirse, nunca es tarde para dar el camino contrario de una práctica pecaminosa que tengamos, nunca es tarde. Si te arrepientes, estás obedeciendo la palabra de Dios. Ese es el primer paso y si estás obedeciendo, estás permaneciendo en Jesús. Si estás permaneciendo en Jesús, no te van a separar. Por el contrario, vas a dar fruto. Porque le dice su palabra, si permanecemos en Él, vamos a llevar fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Separados de Dios no podemos hacer nada, no podemos llevar fruto. Separados de Él no vamos a llevar fruto. Cuando caminamos con Dios, cuando caminamos con Jesús, cuando andamos como Él anduvo, cuando leemos su palabra, cuando su palabra permanece en nosotros, cuando lo que queremos es agradar a Dios, en nosotros se va desarrollando algo que se llama el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, y es contra los deseos de la carne. El fruto del Espíritu es exclusivamente y solo exclusivamente lo da el Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Pero tú me puedes decir, es que Harold, yo conozco a muchas personas que tienen amor y no son cristianos. Pues ese no es el amor verdadero que tiene Jesús. El amor que tiene Jesús, ya lo sabemos, es el que ama al enemigo, es el que ama sin condiciones. Ese es el amor que tenemos que tener. Cuando amamos a Claudia cuando nos grita, o cuando amamos cuando amo a mi mujer a pesar de que siempre me está... Ese es el amor de Jesús. Cuando Luis me ama a mí por darle una paliza al básquet, ese es el amor de Jesús. Cuando amamos a David por darle mal a la pelota cuando estamos jugando, ese es el amor de Jesús. Ese es el amor que tenemos que tener. El gozo es tener alegría, pero tener alegría, una alegría continua, sin una razón aparente. Es como Antonio, que tú le acercas a Antonio y Antonio siempre está riendo, siempre tiene gozo. Es ese gozo el que tenemos que tener, es la paciencia. Esa paciencia que tiene Ainhoa conmigo, o yo con ella. La benignidad es ser amable. Es decir, siempre tener unas buenas palabras con el hermano, siempre estar pendiente del hermano, lo que le falta. La bondad tiene que ver más con el corazón. ¿Cómo tenemos el corazón nosotros? Con la integridad. La fe es más bien la fidelidad, nuestra fidelidad hacia Dios. La mansedumbre, la humildad. Tenemos que tener la humildad, no creernos más que el otro. Siempre tener humildad.
Y la templanza, el dominio propio, es el dominio que aunque es el dominio que nos ayuda a resguardarnos de la tentación, a poder ser disciplinados. Todo eso es el fruto del Espíritu y eso es exclusivamente del Espíritu y digamos que no es por nuestro mérito, sino que es porque andamos según anduvo Jesús, es por andar en el Espíritu. Cuando Jesús, el fruto del Espíritu es una parte para dar fruto, para poder llevar fruto, pero aún hay más. Cuando Jesús fue a la higuera fue porque tenía hambre. Jesús sintió hambre y dijo, tengo que calmar esta necesidad. Entonces fue a la higuera, esperaba que ese árbol le sirviera para algo, para calmar esa necesidad que él tenía. Podemos decir que dar fruto es cuando nosotros servimos a alguien. Podemos decir más allá, cuando un árbol da fruto, está dando algo de su ser para nutrir a otro, para alimentar a otro. Nosotros como ramas tenemos que alimentar a los demás, tenemos que nutrir, tenemos que apoyar a los demás, tenemos que ayudar. Cuando estamos haciendo eso, estamos llevando fruto. Cuando nosotros nos preocupamos por el hermano, cuando nosotros estamos orando por él, cuando yo me acerco a Juan, le digo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué puedo hacer por ti? Eso es dar fruto. Eso es servir a los demás. Cuando entre vosotros hacéis piña, entre vosotros ayudáis, oráis por cada uno, eso es dar fruto. Eso es servir. Cuando estamos sirviendo a los demás, estamos poniendo en práctica el fruto del Espíritu. Claro, tenemos paciencia con el hermano, tenemos amor, tenemos benignidad, tenemos bondad. Tenemos que empezar a practicar ese fruto del Espíritu con los demás. Y sirviendo estamos llevando fruto. Y si estamos llevando fruto es porque estamos permaneciendo en Jesús. Y si estamos permaneciendo en Jesús, no nos va a separar. No nos vamos a secar. Y si llevamos... No, ese no era. La última palabra que dijo Jesús, la última, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, de la misma manera que yo os he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Dios dio la vida por sus amigos. Es más, Dios en este capítulo te sigue diciendo, yo soy vuestro amigo, ya no soy mis siervos, porque están vuestras palabras en mí. En vosotros están mis palabras. Cuando nosotros servimos, estamos dando algo de nosotros. Es decir, nos va a costar, claro, porque es tiempo que no estamos gastando en nosotros mismos, sino que estamos gastando en los demás. Entonces nos estamos dando como Jesús. Estamos amando como Jesús amó. El amor más grande dice que es dar la vida por sus amigos. Si estamos dando la vida por nuestros amigos, estamos llevando fruto. Cuando hacemos esto, Dios dice, si lleváis mucho fruto, le estáis dando gloria al Padre. Estáis dando gloria al Padre. Si ahora mismo, con todo lo que os he dicho, si ahora mismo entra Jesús quiere calmar su hambre y se acerca a vosotros, ¿qué le diréis? Sí, Señor, yo estoy sirviendo, aquí está mi fruto. Yo quiero caminar contigo, quiero tener tu espíritu, porque tener el espíritu es obedecer su palabra. Si no lo tenemos contristado, lo tenemos apagado. Si está contristado, no estamos andando conforme al espíritu. Entonces allí sí no estamos permaneciendo en él. Voy a orar, voy a terminar. Sí, Señor Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y yo te pido hoy, Señor, que esta palabra, Señor, que el dar frutos, Señor, que permanecer en ti, Señor, sea lo que más busquen, Señor, ahora mismo, Señor, que puedan pensar, Señor, en servir, Señor, a los hermanos, Señor, en servir, Señor, a los demás, en apoyarlos, Señor, en
en poder dar frutos, Señor, en poder caminar contigo, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por cada uno, Señor, de los que están aquí, Señor. Bendícelos, Señor, en tu nombre. Amén. Vale, y muchas gracias a todos los que nos han visto desde las redes sociales y ya sabes, tú vales mucho para Dios.